Vamos a explicar daño en la arteria cerebral media. Bueno, primeramente vamos a entender cuáles son las áreas de Brodmann que se afectan. Entonces, esas son las áreas de Brodmann y las afectadas son especialmente la 5, que es la del sabor, la 9, que es la de Wernicke, que es la de comprensión del lenguaje, la 10, que es la auditiva primaria, la 11, que es la de Broca, que es la de expresión del lenguaje, la 12, que es la de asociación auditiva, la 13, que es del movimiento y escritura, y la 14, de comprensión de la palabra hablada, y la 15, que es el centro de la comprensión de la palabra escrita. Ok. Está muy mal. Las vías que se ven afectadas desde la motora, las piramidales, la corticoespinal, porque viene desde la corteza prefrontal, la corticonuclear es no tanto por desde donde inicia, sino porque atraviesa la cápsula interna en la parte de la rodilla. De las extrapiramidales solamente se ve afectada la ruroespinal, que recibe fibras de la corteza motora, fibras aferentes de la corteza motora. Las sensitivas, entonces se afecta la vía del tacto superficial y del dolor y de la temperatura, porque es, porque llega hasta la corteza y el dolor se siente contralateral a la lesión. La sensibilidad discriminativa también se afecta y también es contralateral. La interoceptiva, que es la visceral, es ipsilateral porque es ano de fosa. Bueno, acá abajo vemos cómo es la distribución de las arterias cerebrales. Entonces, listo. Entonces, en la mitad tenemos el polígono de Wills. Encontramos arriba la arteria anterior. De ahí abajito la estriada media distal. En la mitad la arteria comunicante anterior. De ahí ya viene la arteria media. Viene la carótida interna, la común posterior, la posterior, la cerebelosa superior, la arteria basilar, el puente, el cerebelo inferior anterior, la arteria vertebral, el cerebelo inferior posterior, la espinal anterior, la oftálmica y la coroidea anterior. Entonces la que estamos mirando es la media. Todo esto se da, el polígono de Wills está en la base de la silla Turk. Acá vemos las partes afectadas especialmente en el cerebelo. Entonces, en un corte lateral vemos afectado mayormente la parte del lóbulo frontal, especialmente en la circunvolución media e inferior, y 2/3 de la circunvolución precentral. En su mayoría el lóbulo parietal, únicamente no está afectada la parte de arriba, que es que esa no la irriga, y en su totalidad el lóbulo temporal y en algunas ocasiones la parte inferior del occipital. Entonces, como está afectado el lóbulo temporal, hay una falta de coordinación entre noxia y apraxia, noxia y praxia. Entonces la persona no hace lo que piensa, y entre motor y sensitivo hay una afectación motor y sensitiva. En un corte medial vemos que hay una afectación, solamente está irrigando la parte interna, la parte medial del temporal. En una vista inferior, entonces vemos que está afectada la mitad lateral orbitaria de la circunvolución frontal inferior, el polo temporal y pues la parte superior de la circunvolución temporal inferior. Ya en el territorio central, entonces está afectado
El núcleo, está irrigado. El núcleo caudado parte de la cabeza, aunque la cabeza también está irrigada por la arteria posterior, el cuerpo y la cola. El núcleo lenticular está afectado el globo pálido y el putano. Y de la cápsula interna, el brazo anterior, la rodilla y el segmento sublenticular. ¿Y continuaremos en la próxima sesión? Muy bien. Bueno, en cuanto a las deficiencias, lo que vamos a encontrar, todas provienen desde la corteza. Vamos a encontrar deficiencias a nivel de la sensibilidad, como ya lo dijimos, en la parte contralateral. El tono también va a estar afectado, va a estar flácido, inicialmente por el shock cerebral, luego pasa a hipertonía. El movimiento voluntario también va a estar afectado, vamos a encontrar disinergias, coactivación y fatigabilidad. Los reflejos también se encuentran afectados y se presentará hiperreflexia. La fuerza muscular, vamos a encontrar debilidad, parálisis contralateral, hemiparesia o hemiplegia. En la marcha también va a tener alteración, el lenguaje también va a tener alteración porque se presenta afasia de comprensión o de Wernicke y afasia de expresión o de Broca. También se acompaña todas estas deficiencias por la afectación de las vías córtico-espinales por traumatismo o por un evento traumático como es el evento cerebrovascular de la arteria cerebral media. Lo que vamos a evaluar en un paciente con este tipo de afectación sería el estado neurológico, el estado mental, el tono muscular, la sensibilidad y el dolor, reflejos, rangos de movimiento articular, control postural, balance y equilibrio, como la función muscular, marcha y úlceras por presión si se presenta. Bueno, el tono se va a ver afectado porque en el shock cerebral, como la arteria media, como está afectado desde arriba, parte de la inhibición no va a llegar hasta la médula, entonces la médula va a mandar la información, pero no va a tener una inhibición, centros inhibitorios del movimiento, por eso se va a presentar hipertonía.